Amén. Vamos a ir a nuestra Biblia, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Hoy tengo el privilegio de compartir un pequeño pensamiento de la palabra del Señor y espero que sea de bendición para usted, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Le digo hablando de los coros viejitos, ¿verdad? Hay un coro que me gusta mucho y es aquel que dice, las promesas del Señor mías son, amén. Y dice este corito, ¿verdad? Las promesas del Señor mías son, mías son. Las promesas del Señor mías son, mías son. Y dice, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Entonces, creemos en las promesas del Señor, ¿verdad? Creemos en lo que Dios ha prometido en su palabra. Creemos, ¿verdad? Que esas promesas del Señor las dejó para nosotros. Amén. Entonces la Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dejado a nosotros. ¿Para qué, verdad? Para confiar y saber que si Dios nos ha prometido algo, Él nos lo va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Entonces, si usted ha leído una promesa y el Señor se lo ha prometido a usted, acuérdese de la promesa y el Señor va a cumplir la promesa, porque fiel es el que prometió, dice su palabra. Amén. Entonces, quiero hablarle yo de la importancia de escudriñar la Biblia. Es importante escudriñar la Biblia, hermanos. Es importante leer la Biblia y buscar al Señor, ¿verdad? Por medio de su palabra. A veces nosotros queremos que el Señor nos hable y decimos, Señor, háblame, Dios, háblame. Y queremos, ¿verdad? Que en la célula tal vez haya la manifestación del Espíritu Santo y que un profeta se levante y que venga palabra del Señor para nosotros. O que queremos oír palabra aquí, queremos oír la palabra, pero no vamos a la fuente que es la Biblia, la palabra confiable del Señor. Amén. Entonces, como leímos en estos versículos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces la importancia de escudriñar la Biblia es porque es la palabra inspirada por Dios primeramente. Palabra inspirada por Dios. Quiero que tengamos en claro, hermanos, que la Biblia no es simplemente un libro que contiene bonitas historias. O no es solamente un libro, ¿verdad? Que tiene bonitos relatos o que se cuentan bonitas cosas ahí. No, tengamos en cuenta y tengamos muy en claro que la Biblia es palabra viva. Palabra viva. Amén. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando nosotros vamos a este libro, nosotros vamos a encontrar palabra viva. ¿Y qué es lo que hace esta palabra viva? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense la palabra del Señor. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, es tan necesaria en nuestras vidas como lo es el alimento que nosotros comemos a diario. Amén. La palabra del Señor es tan necesaria para nosotros. Entonces sigue diciendo estos versículos, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar. Útil para enseñar. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué nos quiere enseñar la escritura? ¿O qué nos quiere enseñar el Señor, verdad? Por medio de la escritura. Entonces decíamos, las promesas que están en la Biblia, hermano, que muchas veces usted y yo no conocemos. ¿Por qué? Porque la Biblia abarca varios temas, abarca muchos temas
que nos conciernen a nosotros como cristianos, aún a la gente que no es cristiana, hermano. A veces uno se encuentra con gente que no cree en Dios, que son ateos. Tal vez usted se ha topado alguna vez con algún ateo, pero yo he tenido, lo digo así, yo he tenido la bendición de toparme con gente que no cree en Dios y uno les pregunta, ¿pero por qué no crees en Dios? Ah, yo no creo. Oh, ok, está bien, pero nunca he leído la Biblia. No, no la he leído. Oh, bueno, por lo menos en eso se defiende uno. Pero ¿qué tal si le dijera a usted, sí, ya la leí y la Biblia se contradice? Porque eso es una de las cosas que dice la gente que en apariencia es atea. Si usted no conoce su Biblia, si usted y yo no conocemos la palabra del Señor, caemos en el error y le creemos a aquel. Entonces, como no escudriñamos y no tenemos, ¿verdad?, esa palabra viva en nosotros, nos vamos creyendo y dudando de lo que dijo aquel es cierto, aunque no es cierto. Entonces, por eso la necesidad de nosotros saber qué es lo que dice este libro, ¿no? Esta es la guía para nosotros, para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, abarca muchos temas. Usted quiere hablar de filosofía con alguien, hable de filosofía. Hablemos del libro de Eclesiastés. ¿Alguien ha leído el libro de Eclesiastés? Creo que sí. Y el libro de Eclesiastés habla de la vida, habla de las perdiciones que hay en la vida, habla de Salomón de que él experimentó todo fuera del Señor. Y el fin de todo, ¿verdad? De todo mensaje, dice, predicado, bueno, es el temor al Señor. Entonces, una filosofía llena, hermano, que nos ayuda a nosotros. Entonces, queremos hablar nosotros de ciencia, claro. Vaya a Génesis, en el Génesis usted va a encontrar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Entonces usted tiene argumentos para ir contra aquellos, ¿verdad? Que dicen, no, ¿cómo ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicar lo otro? Usted lo puede explicar conforme a la Biblia, amén. Pero para nosotros va esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos hace a nosotros como creyentes en el Señor? No redarguye de pecado, amén. Cuando usted se echa una mentirita piadosa por ahí, ¿verdad? Usted va a la palabra del Señor y la palabra del Señor le dice, oh, no mentirás. Entonces viene usted y ya, el Señor ya lo redarguyó. Y dice usted, sí, hice una mentirita, mejor voy y me arreglo con mi adversario porque no vaya a ser, ¿verdad?, que esto se vuelva peor. Y lo podemos ver nosotros. No sé si usted ha experimentado una mentira, pero sí, la mentira, ¿verdad?, es bonita tal vez hasta que no sale a la luz la verdad. Amén. Pero nos metemos a problemas. Entonces nos corrige la palabra del Señor, nos instruye en justicia. Amén. Entonces, ¿qué promesas tiene el Señor para nosotros en la Biblia? En la Biblia tiene muchas promesas para nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor. Y yo quiero decirle que el Señor, ¿verdad?, primeramente nos da la fe a nosotros. Amén. Si alguien ha perdido la fe, el Señor nos da fe. ¿Cómo? Y yendo a la escritura y leyéndolo. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ve las situaciones difíciles y uno ve que no hay cómo tal vez atacar eso que estamos atacando, pero el Señor dice, no, ven, yo te doy fe. Si yo estoy contigo, ¿quién podrá contra ti? Amén. Cuando le dice el Señor a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, también así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Entonces el Señor nos da esa fe para poder continuar cuando nosotros creemos no poder continuar. Amén. Entonces, ¿qué promesas nos da fe el Señor? Otra de las promesas que el Señor nos da es la paz. Amén. Podemos ver, hermanos, qué es lo que está pasando en el mundo. Podemos ver noticias desastrosas. Podemos ver, ¿verdad?, que el mundo, en lugar de mejorar, va de mal en peor. Y uno se dice, ¿verdad?, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hallamos esperanza aquí. Mucha gente pone su esperanza en el dinero, ¿verdad? El dinero no trae la esperanza, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, o la paz que nosotros necesitamos. Pero nosotros, si vamos a la fuente, a la palabra viva, nos dice,
nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces quedamos nosotros en paz. Aunque el mundo esté, hermano, dijo alguien, patas arriba, la paz que el Señor nos da, no la da el mundo, hermano. Entonces, el enfoque tiene que ser diferente. No nos enfoquemos en lo más. Claro, lo material es importante, hermano, porque ¿quién no necesita comer, verdad? ¿Quién no necesita pagar lo que tenga que pagar? Pero sabe que eso no llena el vacío que la gente necesita llenar. El dinero no lo es todo en la vida, hermano. El dinero no lo es todo en la vida. Cristo lo es todo en nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor nos promete paz. Esta es una promesa también para nosotros. Otra de las cosas a la cual nos promete el Señor, ¿verdad? Es a ayudarnos a vencer la tentación. Y estamos hablando de esto porque es la importancia de leer la Escritura y esto está en la Escritura. Entonces, el Señor nos ayuda a vencer la tentación. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido tentados, amén. No sé, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos tentaciones y quisiéramos tal vez saber cuál es la clave para vencer una tentación. Queremos saber, ¿verdad?, cómo se vence una tentación. Entonces la gente, como no escudriña la Biblia, va y cede a la tentación y cae. Amén. Porque no conoce la Biblia. Entonces, si nosotros vamos a la palabra que es viva y eficaz, encontramos en Mateo 4:1 al 8 la tentación a Jesús. Amén. Entonces, dice así la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mira la respuesta de Jesús, hermano. Mire, yo no sé, ¿verdad? Y yo me he puesto a pensar si nosotros hubiéramos estado en esa posición de si el diablo, si el tentador nos tienta, ¿verdad? Y nos dice, bueno, mira, si tú eres hijo de Dios y tú crees en Dios, dile a estas piedras. Yo creo que nosotros tal vez hubiéramos cedido a la tentación y sí, es cierto, yo soy hijo de Dios y Dios me ha dado la autoridad. No, pero Jesús, siendo la palabra el mismo, él sabía lo que habría de contestar porque dijo, escrito está. Amén. Escrito está. Entonces él tenía la respuesta para no dejarse caer en esta tentación que el diablo o esta trampa que el diablo le estaba poniendo. Amén. Entonces, dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O escuche, Satanás también conoce la palabra del Señor. Amén. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Viene la contestación de Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. Amén. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense, hermano. Porque si nosotros, yo me he topado con gente tremenda que trae la palabra del Señor, hermano, y uno dice, sí es cierto. Y a veces hasta como que lo quieren humillar a uno, ¿verdad? ¿Cómo es que si tu Dios te bendice, por qué estás pobre? y uno como que es cierto, dice uno. Pero como uno no escudriña la palabra del Señor, amén. Y cuando vamos a la palabra del Señor, dice, bienaventurados aquellos pobres de espíritu, porque ellos serán, my God, dice uno, aquí está la respuesta que yo necesito. O cuando Pablo dice, no, mira, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Entonces debemos de saber que hay tiempo de todo, va a haber tiempo de abundancia y tiempo de escasez, pero entonces Satanás va a traer esa tentación y va a decir, no, ¿cómo es que si eres hijo de Dios? ¿Cómo es que si eres hijo de Dios,
estás pasando lo que estás pasando. Entonces, esta es la importancia de conocer nosotros la palabra del Señor y las promesas de Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando venga una tentación, hermano, hermana, es bueno conocer qué dice la palabra del Señor para nosotros vencer las tentaciones. Amén. La importancia de las escrituras, de escudriñar la palabra del Señor. Amén. Entonces, otra de las promesas, si siente miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Mucha gente tiene miedo al futuro. Hermano, hermana, es que especialmente en estos años, 2020, 2021, mucha gente dice, hermano, a mí no me ha pegado el coronavirus, pero ¿qué será de mí si me pega? Y entonces entra en un temor y una desesperación y aflicción y que ya no haya ni qué hacer. O sea, ni ha llegado la enfermedad, pero ya se está uno metiendo en la mente y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? ¿A dónde me van a enterrar? Amén. Entonces, esa aflicción llega al ser humano. Pero entonces, si vamos a la palabra del Señor, si vamos a la Biblia, que es palabra viva y eficaz, el Señor nos habla y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Isaías 41:10. Así es de que si usted tiene miedo, hermano, deseche todo temor, deseche toda ansiedad y empieza a confiar en Cristo Jesús. Y empieza a leer las promesas que el Señor tiene para usted. Yo voy a empezar a leer las promesas que el Señor tiene para mí. ¿Por qué? Porque ese es el consuelo que yo necesito para poder aprender a vivir, ¿verdad? Una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Otra de las cosas que el Señor nos promete prosperar en todo lo que emprendamos. Amén. Nosotros hablábamos hace tal vez 2 fines de semana atrás en la escuela de capacitación. Y hablábamos del por qué vienen los problemas, ¿verdad? La gente, ¿por qué la gente se problema? Y dice uno, sí, ¿verdad? Es que tiene mala suerte uno y por eso solo un problemado vive, o qué tanta cosa. Pero realmente los problemas vienen porque nosotros metemos un pensamiento erróneo en nuestra vida. Y como metemos ese pensamiento erróneo, la mente la mente la hacemos trabajar para que vayamos a esa dirección problemática. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, le estamos metiendo tanto ese problema a la mente que lo llevamos a la acción aquí afuera. Y estamos en problemados y caminando en problemados. Entonces, yo puse un ejemplo. El ejemplo es cuando alguien quiere emprender un negocio. Entonces viene un pensamiento erróneo y dice, bueno, vas a emprender un negocio, pero te va a ir mal. Entonces viene uno y se pone a pensar, me va a ir mal en este negocio, me va a ir mal, pero uno ya emprendió y uno está emprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? Uno la está entrenando para que vaya al fracaso. Entonces, con las acciones que estamos haciendo aquí afuera, nuestro negocio va y va y va, pero va a fracasar. Y dice uno, ¿pero por qué pasó esto? Bueno, la culpa es de uno mismo. ¿Por qué? Por el pensamiento erróneo que nosotros metimos a nuestra cabeza. Amén. Entonces, pero en Dios, hermano, en Cristo Jesús, el Señor nos prospera en lo que nosotros emprendamos. Amén. Ya sea lo que usted quiera hacer, en Cristo Jesús, el Señor bendice, prospera lo que nosotros emprendamos. Dijo el pastor la vez pasada, no se enoje con la prosperidad. Amén. Si a usted le ofrecen un salario de mucho dinero, usted dele gracias a Dios y no se enoje con la prosperidad, hermano, hermana. Yo conozco gente que si usted supiera las cantidades de dinero que manejan y esa gente pues no está enojada con la vida. Están tranquilos. Entonces, cuando muchas veces al cristiano le hablan de la prosperidad, se enoja y dice, no, eso no es de Dios. Pero Dios dice, sí, yo te quiero prosperar, yo te quiero bendecir. Mire lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Josué 1:8.
Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que está hablando de la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, ¿qué quiere decir, hermano? Todo. Pero hay una condición: meditarás en él de día y de noche. Amén. Entonces, ¿se trata de yo meditar y ya? No, se trata de meditar y poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Amén. Si la palabra dice, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿verdad? Para que se te alarguen tus días de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar a papá y a mamá para que nos vaya bien. Si la palabra dice no robarás, ¿qué es lo que debemos de hacer? No robar. Amén. Entonces leemos los mandamientos y vemos lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha dicho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos de leer la palabra del Señor, escudriñarla y ponerla en práctica, ponerla por obra. Amén. Que se dan muchos mensajes, hermano. En la iglesia escuchamos el mensaje del pastor, escuchamos la célula, ¿verdad? Los mensajes y todo eso. Pero de muchos mensajes, muchas veces nos hacemos como los oídos sordos, ¿verdad? Y no queremos como atender a lo que Dios ha hablado. ¿Por qué? Hermano, cuando se habla de esto, es la palabra de Dios la que está hablando, hermano. Es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Ahora bien, ¿para qué? Para que nosotros vivamos mejor, hermanos. Para que nosotros podamos vivir mejor. Si usted y yo queremos vivir mejor, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Entonces a Josué le dijeron: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa del Señor, hermanos, a nosotros. Ahora bien, yo creo y me imagino, ¿verdad?, que todo lo que, o estos versículos que hemos dado lectura, los hemos escuchado, los hemos leído, los hemos escudriñado. Pero yo me puse a pensar en estos días y dije yo, sinceramente hemos aprovechado nuestro tiempo. Si yo preguntara, ¿verdad? Y nos preguntamos entre nosotros, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? Yo por mi parte ya voy para 11, 12 años ya caminando en el Evangelio. Si yo le pregunto a usted, usted puede decir 5, 10, 20 probablemente. Y una pregunta que hace el pastor de que cuando les preguntaban a ellos en la escuela creo que era en escuela pastoral o algo así, pero les preguntaban a ellos de cuántos versículos leyó en la Biblia, de la Biblia en la semana. Y el pastor no leía ni uno, ¿verdad? Y le preguntaban la segunda semana y lo mismo, tercera, hasta que se empezó a sentir mal y ya puso como atención a lo que quería hacer el catedrático y empezó a leer la Biblia y a escudriñarla. Entonces, si yo le preguntara a usted en esos, o yo mismo, ¿verdad? En esos 11 años, de 11 años de caminar con el Señor, ¿qué has aprendido de la palabra del Señor? ¿Cuántos versículos, Miguel, has aprendido de la palabra del Señor? Amén. Y no le voy a contestar a usted, ¿verdad? Porque solo yo lo sé. Pero a veces nosotros nos quedamos con un salmito y no pasamos del salmito. 20 años en el Evangelio y el Señor es mi pastor y nada me falta. Solo eso. ¿Por qué, hermanos? Entramos a un conformismo y preferimos nosotros, ¿verdad?, que nos alimenten. Nos alimenten, nos alimenten, nos alimenten. Pero nosotros no buscamos el alimento. Entonces nosotros preferimos, ¿verdad?, que
que el pastor nos dé el mensaje cada sábado, que en la célula el mensaje y pues yo ya cumplí con asistir. No, y no se trata de eso, hermano. Se trata del crecimiento individual de los que estamos aquí. Amén. Se trata de la madurez que usted y yo tenemos que tener en la vida cristiana. Sería, ¿verdad?, penoso tal vez que dijera, ah, sí, yo un capítulo, un versículo me sé. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir esto o qué demuestra esto? Es de que no hemos puesto en práctica, ¿verdad?, la búsqueda o la buscar al Señor por medio de su palabra. Amén. Porque nosotros, hermano, tenemos tiempo para todo. Y se lo digo porque esto a mí me tocó mucho en estos ratos que pude estudiar la palabra del Señor. Tenemos tiempo para todo, hermano. Para todo. El trabajo. Sí, hermano, a las 6:30 ya estamos levantados para alistarnos de ir a trabajar. De regreso, claro que venimos y disfrutamos aquí. Nos venimos a tirar al sofá y a ver tele y a tomar un chocolatito y a dormir. Y seguimos la rutina, ¿verdad? Sin cambiar nada en nuestras vidas. Sin ponerle atención a lo que realmente vale la pena ponerle atención. Estamos en el año 2021, siglo XXI. Acabamos de pasar, ¿verdad?, una cuarentena tremenda en el año 2020. Mucha gente nos quedamos sin trabajo por un buen tiempo. Alimentados por el Señor, bendecidos por el Señor, porque el Señor siempre estuvo con nosotros. Pero el Señor puso en mi corazón, ¿y qué hiciste durante ese tiempo que estuviste en cuarentena? Dormir hasta las 11, 12, levantarse a ver tele, a dormir otra vez, comer, dormir. Entonces, es lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Digo, bueno, podría decir que más o menos aproveché el tiempo, pero no exploté el tiempo a lo máximo que se podría dar para el Señor. Acuérdese que al Señor siempre es lo mejor, hermano. Cuando la gente daba ofrendas a Dios, pues no se buscaba al corderito más malito que había, no, se tenía que buscar la mejor ofrenda para el Señor. Pero nosotros lo hemos hecho al revés. Hemos dejado lo último para Dios. Hemos dejado el primer amor, hermano, lo que realmente vale la pena. Entonces, es tiempo de volver. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos, de una manera, porque nosotros necesitamos a Dios, hermano, necesitamos al Señor en nuestro caminar. Y créame que el trabajo que usted tiene, que la bendición que usted tiene, no es porque usted se la haya ganado y la inteligencia que usted tenga, no es que si yo no tuviera esta inteligencia que yo tengo, no, es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros estamos bendecidos. Entonces, ¿cómo nosotros pagarle y corresponderle al Señor, hermanos? No podríamos pagarle, solamente siendo obedientes a su palabra. Entonces hablamos de las promesas del Señor. ¿Cómo vamos a conocer las promesas del Señor si no escudriñamos? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios ha hablado si no hemos puesto atención a lo que dice su palabra? No se puede. Amén. Entonces es necesario volver, hermano, a la palabra del Señor. Empezar a ponerle atención a lo que realmente vale la pena. Yo sé que la televisión es buena. ¿A quién no le gusta ver tele, verdad? Y con tanto entretenimiento que hay ahorita, en el teléfono, hermano, tenemos tanta red social, pero es tiempo de dejar a un lado esto y ponerle atención a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los días están difíciles. Los tiempos son muy diferentes.
Ya lo decían los antiguos predicadores, hermano, y yo lo escuchaba. No, que va a llegar día, hermano, en que se van a ver cosas que no se han visto, se va a ver esto y se va a ver otro. Hablaban cosas que eran difíciles de imaginar. Yo le estoy hablando tal vez de hace 15 años atrás, lo que decían predicadores, lo que decían evangelistas. Y lo estamos viendo en este tiempo. Hemos visto que las cosas han cambiado. Hemos visto que la gente le ha dado la espalda a Dios de una manera sobrenatural, de una manera difícil de creer. Pero en medio de esa gente, hermano, estamos nosotros la iglesia que el Señor ha puesto en esta tierra, y como representantes del Señor, nosotros debemos de representar al Rey de Reyes como Él se lo merece, hermano. Pero nosotros debemos de conocer quién es ese Señor por medio de su palabra. Entonces es tiempo de que nosotros busquemos al Señor de todo corazón, hermano. En ayuno, oración, lectura de la palabra, hermano. Volver a ese primer amor. Y yo sé, y dirá usted, hermano, tal vez usted, ¿verdad? Bueno, si usted siente que está bien, amén y gloria a Dios, ¿verdad? Siga buscando al Señor, no se quede atrás, hermano, porque los tiempos son difíciles, muchos se han quedado, muchos se han enfriado, y todo por no saber las promesas de Dios, todo por no saber lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mi exhortación es a que sigamos buscando al Señor, ¿verdad? Que si queremos nosotros conocer más al Señor, si queremos escuchar la voz de Dios, leamos su palabra, porque es de ella que nosotros dependemos también, ¿verdad? Si queremos tener sabiduría y agarrar todas las promesas que Él tiene, empecemos a leerla y empecemos a buscarla. Amén. Así es que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, hermanos, y el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir adelante siempre en sus caminos, y que por más difícil que sea la lucha, por más que difícil que sea la prueba, acuérdese, el Señor está con nosotros.